Aldehídos y cetonas. Nomenclatura de aldehídos y cetonas. Los aldehídos se denominan reemplazando la terminación -ano del alcano correspondiente por -al. No es necesario especificar su posición del grupo aldehído, puesto que ocupa el extremo de la cadena, el localizador 1. Cuando la cadena contiene dos funcionales aldehído, se emplea el sufijo dial. El grupo CHO unido a un ciclo se llama carbaldehído. La numeración del ciclo se realiza dando localizador 1 al carbono del ciclo que contiene el grupo aldehído. Algunos nombres comunes de aldehídos aceptados por la IUPAC son los siguientes. Las cetonas se nombran sustituyendo la terminación -ano del alcano con igual longitud de cadena por -ona. Se toma como cadena principal la de mayor longitud, que contiene el grupo carbonilo, y se numera para que éste tome el localizador más bajo. Existe un segundo tipo de nomenclatura para las cetonas, que consiste en nombrar las cadenas como sustituyentes, ordenándolas alfabéticamente y terminando al nombre de la palabra cetona. Preparación de aldehídos y cetonas. Los aldehídos y cetonas pueden ser preparados por oxidación de alcoholes, ozonólisis de alquenos, hidratación de alquinos y acilación de Friedel-Crafts como métodos de mayor importancia. Ozonólisis de alquenos. Los alquenos rompen con oxígeno formando aldehídos y o cetonas. Si el alqueno tiene hidrógenos vinílicos, da aldehídos. Si tiene dos cadenas carbonadas, forma cetonas. La ozonólisis de alquenos cíclicos produce compuestos dicarbonílicos. Los alquenos terminales rompen formando metanal, que se separa fácilmente de la mezcla por su bajo punto de ebullición. Oxidación de alcoholes. Los alcoholes primarios y secundarios se oxidan para dar aldehídos y cetonas respectivamente. Deben tomarse precauciones en la oxidación de alcoholes primarios, puesto que sobreoxidan a ácidos carboxílicos en presencia de oxidantes que contengan agua. En estos casos puede trabajarse con reactivos anhidros, como el clorocromato de piridino en diclorometano a temperatura ambiente. Los alcoholes secundarios dan cetonas por oxidación. Se emplean como oxidantes el permanganato, el dicromato y el trióxido de cromo. La oxidación supone la pérdida de dos hidrógenos de alcohol. Los alcoholes terciarios pueden oxidar, puesto que carecen de hidrógeno sobre el carbono. Los alcoholes alílicos y bencílicos se transforman en aldehídos o cetonas por oxidación con dióxido de manganeso en acetona. Esta reacción tiene una elevada selectividad y no oxida alcoholes que no se encuentran en dichas posiciones. Hidratación de alquinos. Los alquinos se pueden hidratar formando cetonas o formando aldehídos. Acilación de Friedel-Crafts. La conducción de grupos acilo en el benceno permite la preparación de cetonas con cadenas aromáticas. Formación de hidratos. Los aldehídos y cetonas reaccionan en medio ácido acuoso
para formar hidratos. El mecanismo consta de 3 etapas. La primera y más rápida consiste en la protonación del oxígeno carbonílico. Esta protonación produce un aumento en la capilaridad sobre el carbono y favorece el ataque nucleófilo. En la segunda etapa, el agua ataca al carbonilo. Es la etapa lenta del mecanismo. En la tercera etapa se produce una desprotonización del oxígeno formándose un hidrato final. Etapa 1. Protonación del oxígeno carbonílico. Etapa 2. Ataque nucleófilo del agua al carbonilo protonado. Etapa 3. Deprotonación del hidrato. Formación de hemiacetales. Los hemiacetales se forman por reacción de un equivalente de alcohol con el grupo carbonilo de un aldehído o cetona. Esta reacción se cataliza con ácido y es equivalente a la formación de hidratos. Etapa 1. Protonación del oxígeno carboxílico. Etapa 2. Ataque nucleófilo del metanol al carbonilo protonado. Etapa 3. Desprotonación del hemiacetal. Formación de acetales. Los aldehídos y cetonas reaccionan con alcoholes bajo condiciones de catálisis ácida, formando en una primera etapa hemiacetales, que posteriormente evolucionan por reacción con un segundo equivalente de alcohol a acetales. Etapa 1. Protonación del grupo hidroxilo. Etapa 2. Pérdida de agua. Etapa 3. Ataque del alcohol al carbocatión. Etapa 4. Desprotonación del acetal. Formación de acetales cíclicos. Los 1,2 y 1,3 dioles reaccionan con aldehídos y cetonas formando acetales cíclicos. Los equilibrios se desplazan hacia el producto final, eliminando el agua formada por destilación azeotrópica con benceno o tolueno. Etapa 1. Protonación del carbonilo. Etapa 2. Ataque nucleófilo del diol al carbonilo. Etapa 3. Equilibrio ácido-base entre el éter y el alcohol. Etapa 4. Pérdida de agua. Etapa 5. Ciclación. Etapa 6. Desprotonación del acetal cíclico. Acetales como grupos protectores. Los acetales pueden emplearse por su estabilidad como grupos protectores del carbonilo. El acetal es un éter muy estable en medios básicos, aunque rompe en presencia de medios ácidos. En muchos procesos de síntesis, el grupo carbonilo es incompatible con el reactivo utilizado. En estos casos debe protegerse para evitar que reaccione. La inestabilidad del acetal en medio ácido
puede emplearse para desproteger el carbonilo. Veamos algunos ejemplos. Esta transformación requiere una sustitución empleando como nucleófilo en aciduro de sodio. El nucleófilo puede atacar también el grupo carbonilo. Para evitarlo, vamos a protegerlo. En el número 1 existe la protección de la acetona. En el número 2, el ataque del aciduro al carbono de cromo. Y en el número 3, la desprotección del carbonilo. Veamos un segundo ejemplo. En la etapa 1 está la protección de la acetona. En la etapa 2, la formación del manganesiano. En la etapa 3, la apertura del oxaciclopropano. Y en la etapa 4, la desprotección y protonización del alcoxilo. Formación de iminas. La reacción de aldehídos o cetonas con aminas primarias genera iminas. La reacción se favorece en un medio ligeramente ácido, de un pH de 4.5. El control del pH es fundamental, puesto que se requiere protonación del oxígeno del carbonilo para favorecer el ataque nucleófilo. Etapa 1. Protonación del grupo carbonilo que aumenta la polaridad positiva sobre el carbono y favorece el ataque nucleófilo. Etapa 2. Ataque nucleófilo de la amina primaria al carbonilo. Etapa 3. Protonación del grupo hidroxilo para transformarlo en buen grupo saliente. Etapa 4. Pérdida de agua y formación de la imina protonada. Etapa 5. Desprotonación del catión. Formación de oximas. Las oximas se obtienen por reacción de aldehídos o cetonas e hidroxiaminas en un medio débilmente ácido. El mecanismo es análogo al de la formación de iminas. Las oximas de aldehídos y cetonas asimétricos presentan isomería Z y E, dependiendo de la posición del grupo hidroxilo. Formación de hidrazonas. Las hidrazonas se obtienen por reacción de aldehídos o cetonas con hidracina, igual que en el caso de las iminas, y oximas requieren un pH cercano a 4. El etanal se protona formando un ácido conjugado. La importante polaridad del carbono-carbonilo favorece el ataque de la hidracina para formando un intermediario. El compuesto del paso 5 interactúa con un protón entre el nitrógeno y el oxígeno, transformando el grupo hidróxido en agua. El intermediario 6 pierde una molécula de agua transformándolo en el 7, cuya desprotonación da la hidrazona final, la 3. Formación de acinas. La hidracina reacciona con dos moléculas de aldehído para formar acinas. Formación de semicarbazonas. Las semicarbazonas se obtienen por reacción de aldehídos o cetonas
con semicarbazida. Ensayo de la 2,4 dinitrofenilhidracina. Se trata de un ensayo analítico específico de aldehídos y cetonas. Los carbonilos reaccionan con 2,4 dinitrofenilhidracina, formando fenilhidrazonas que precipitan de color amarillo. La aparición de precipitado es un indicador de la presencia de carbonilos en el medio. Formación de enaminas. Como hemos visto en apartados anteriores, la condensación de aminas primarias con aldehídos y cetonas genera iminas. En este apartado estudiaremos la condensación de carbonilos con aminas secundarias, que se llaman enaminas. Después del ataque inicial de la amina secundaria al carbonilo, se elimina agua, formándose un doble enlace entre el carbono-carbonilo y el alfa del carbonilo de partida. Etapa 1. Protonación del carbonilo. Etapa 2. Ataque de nucleófilo de la amina secundaria. Etapa 3. Equilibrio ácido-base. Etapa 4. Pérdida de agua. Etapa 5. Eliminación. Los impedimentos estéricos hacen que las enaminas menos sustituidas sean las más estables. Formación de cianhidrinas. Las cianhidrinas se forman por la reacción de aldehídos o cetonas con ácido cianhídrico y son compuestos que contienen un grupo ciano y un hidroxi sobre el mismo carbono. Etapa 1. Los iones cianuro actúan como nucleofílicos atacando el carbono-carbonilo. El ácido cianhídrico es demasiado débil para generar cantidades importantes de cianuro. Por ello se añade cianuro de sodio o potásico al medio, garantizando la cantidad suficiente de cianuro para que la reacción transcurra con buen rendimiento. Etapa 2. En este paso, el ion alcoxído se protona arrancando hidrógenos al ácido cianhídrico. En esta etapa se regenera los iones de cianuro. Reacción de Wittig. La reacción de Wittig emplea hiluros de fósforo para transformar aldehídos y cetonas en alquenos. Como subproducto se obtiene el óxido de trifenilfosfita. Etapa 1. El etanal y el hiluro se combinan formando un fosfetano. Etapa 2. El fosfetano rompe formando un alqueno y el óxido de trifenilfosfina. Oxidación de Baeyer-Villiger. La reacción de cetonas con peráxido produce ésteres. El oxígeno del peráxido se inserta en el carbono-carbonilo y el carbono alfa en la cetona. A partir de cetonas cíclicas se obtienen ésteres cíclicos. Etapa 1. Acción del peráxido al carbonilo.